Hola, soy Cristina Hernández González, soy doctora en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y trabajo como profesora de lengua castellana y literatura en el Instituto Miguel Fernández de Melilla. Aquí les dejo mis redes sociales, mi página web y mi correo electrónico por si quisieran escribirme o ponerse en contacto conmigo. Les voy a hablar de la iconoginia como senda feminista hacia una ginocrítica del arte. En esta comunicación voy a explicar el concepto de iconoginia, un término que es de acuñación propia y que propuse y definí en mi tesis doctoral defendida en el año 2019 y a partir de la obra estética del artista Evelyn de Morgan. Quizá podríamos comenzar releyendo y analizando 3 interrogantes, casi preguntas retóricas, y una afirmación, las que tienen aquí. Y es que coincido absolutamente con Griselda Pollock en que no podemos hablar de una única teoría feminista ni de una única historia feminista del arte, como si fuese una doctrina homogénea, plana o hegemónica, sino que es mejor hablar de múltiples lecturas, interpretaciones, quehaceres feministas y sobre todo intervenciones. Evelyn Pickering de Morgan fue una artista británica a la que se suele ubicar en distintos movimientos estéticos del último cuarto del siglo XIX y primeros años del siglo XX, así como el prerrafaelismo, el esteticismo o el simbolismo, entre otros. Pero en realidad ella estuvo en todos y a la vez en ninguno. La historia y la crítica del arte, digamos, canónicas, académicas o tradicionales, se han empeñado siempre en clasificar, cuando merecía su atención, en clasificar a un artista en realidad inclasificable, muy difícil de encerrar en una celda taxonómica. Y es que el proyecto estético de Evelyn de Morgan, que es a la vez un proyecto ético por ser feminista, sororario e incluso humanitario, nos exige un radical cambio de paradigma, una mirada completamente otra, una mirada que sea también una nueva forma de dar respuesta no solo a la producción de esta artista en particular, sino a cualquier creadora que sea recuperada y estudiada desde la esfera feminista. Mi trabajo de investigación procuró y procura la doble tarea de recuperación e intervención. Recuperamos a Evelyn de Morgan e intervenimos críticamente en su obra. Y lo hago a través de un nuevo instrumento teórico y metodológico que es la iconoginia, con el que además hemos querido también contribuir a ampliar el ámbito de la crítica feminista. De Morgan, como expuse en mi investigación, es creadora de unas personalísimas y potentes imágenes de mujeres para mujeres, de una iconografía que es propia, iconoginias de denuncia y crítica contra el dominio masculino y sobre todo, obviamente, contra la cultura patriarcal. Pero también hizo iconoginias positivas de empoderamiento femenino, de sororidad y de liberación. Fue un artista además que se comprometió seriamente con su proyecto feminista, con una obra artística creada con y desde perspectiva de género, con conciencia de pertenecer a una genealogía, que es bastante importante, e invitando incluso a sus propias espectadoras a proseguir la misma senda. Y esto es lo que yo creo que la distingue soberanamente de otras artistas del periodo. Pero eso sí, consideramos que el método iconogínico se puede aplicar a otras creadoras que al menos cumplan con una serie de premisas que vamos a ir exponiendo a continuación. Mi investigación se amparaba en un marco teórico y crítico claramente feminista, aunque de perspectiva, digamos, múltiple, centrándome sobre todo en las propuestas de Griselda Pollock, y siempre combinando las dos posturas o corrientes principales que reconocemos dentro del feminismo. Por un lado, la crítica feminista revisionista y por otro la ginocrítica como hermenéutica específicamente femenina. Así pues, articulamos el análisis revisionista de iconografías patriarcales con una femenéutica de las iconoginias de Evelyn de Morgan. Obviamente el trabajo se ha tenido que basar en el método iconográfico iconológico de Erwin Panofsky para poder formular la iconoginia. Porque es que la iconoginia comprende ambas disciplinas que son hermanas, esto es, la descripción y clasificación de imágenes, la iconografía, y su contextualizada interpretación, la iconología. Por iconoginia debemos entender entonces la descripción y la interpretación de imágenes, motivos, temas, tópicos
que tienen a las mujeres como sujetos representados y representantes de una genealogía o historia del género femenino en esas artes. Las iconoginias se constituyen desde un paradigma feminista, atienden a las condiciones ideológicas y sociales de producción, al contexto histórico y a las circunstancias individuales de las mujeres creadoras. Se caracterizan por un doble procedimiento. Por una parte, la transformación, subversión y transgresión de iconografías masculinas en imágenes de mujer, y por otro, la nueva concepción de iconografías de mujeres para mujeres. Se trata de una nueva aportación teórica a la arena crítico-histórica feminista y la base argumentativa para legitimar la recuperación de De Morgan como un artista de excepcional relevancia. Obviamente el vocablo se forma sobre las raíces griegas eikon, imagen, y gine, mujer, y pretende ser el estatuto de paredro del binomio iconografía-iconología, que sintetiza y trasciende, siendo pues el instrumento analítico conceptual por excelencia para examinar, clasificar e interpretar las imágenes creadas por mujeres con un sentido voluntaria y abiertamente feminista. En mi investigación, pues creo que demostré que Evelyn de Morgan produjo sus obras con clara conciencia de crear unas imágenes femeninas reconocibles para otras mujeres, artistas y espectadoras también, con un código simbólico exclusivamente feminista, bien a través de, como hemos dicho, de la transformación de iconografías que ya eran tradicionales, asentadas en la cultura de su tiempo, o bien a través de la creación de iconografías nuevas, pero con bases en una genealogía femenina cultural, con un acervo femenino superviviente y paralelo al dominante. Este concepto de iconoginia que aplicamos en De Morgan se construye al mismo tiempo en otras nociones como el de la cultura femenina, quizás dado el sentido por Marcela Lagarde, y también la noción de genealogía de mujeres y feminista, según la definición que hiciera Rosa Rodríguez Magda. Al mismo tiempo, la iconoginia se interpreta y desvela a través de una femenéutica, entendida esta como una hermenéutica feminista y sagrada, lo que otros llamarían teológica, basada en lo divino femenino y en una traducción cultural matrística con su propio orden simbólico y estético. Por lo tanto, con la aplicación de la iconoginia como teoría y método feministas, puse de manifiesto la versatilidad y pertinencia del enfoque femenéutico y de la posibilidad de encontrar iconoginias también en muchas otras artistas. En el caso concreto de Evelyn de Morgan, clasifiqué al menos 5 tipos iconogínicos principales. Iconoginias de sororidad, iconoginias de sabiduría, iconoginias de liberación, iconoginias de transformación y, por último, iconoginias de iluminación. Frente a la representación visual y verbal de los constructos misóginos victorianos y finiseculares de la mujer, como la damsel in distress, el ángel del hogar, la fallen woman, la femme fatale, De Morgan coge estos, los desconstruye, subvierte y transforma para construir un discurso sororario, feminista y espiritual mediante sus iconoginias, recuperando así el carácter sagrado de lo divino femenino como teología y espiritualidad sincrética que reconcilia, digamos, los distintos rostros de la diosa. De Morgan trasciende la materialidad y la corporalidad de las mujeres en sus alegorías de encierro, transformación e iluminación espiritual, a la par que advierte a sus congéneres de la urgencia de la liberación a través de la sororidad. Con el método iconogínico aplicado a la vida y la obra de Evelyn de Morgan, pudimos entonces llegar a una serie de conclusiones principales y que aquí simplemente les doy una breve pincelada. Efectivamente, hubo mujeres artistas que, en busca de la aceptación por parte de sus colegas varones y de la crítica, pues se conformaron con valores estéticos dominantes sin cuestionarlos apenas, lo que tuvo como consecuencia la reproducción de sexismos artísticos en su propia obra. Claro que esta situación se comprende por algunos motivos, como la asimilación más o menos inconsciente de la ideología patriarcal, las presiones sociales sobre las mujeres que aspiraban a lograr una carrera y las urgencias económicas que obligaban al acatamiento del gusto impuesto en el mercado del arte. Pero lo relevante para nosotras es que hubo mujeres artistas en las que sí encontramos signos de resistencia e incluso de transgresión contra el sistema dentro y fuera de dicho sistema. Mujeres que reclamaron su derecho a ocupar un espacio en la arena artística y que consiguieron crear un proyecto propio, femenino y feminista,
en uno de los periodos quizá más complicados y hostiles para su género. Y este es el caso de Evelyn de Morgan. En consecuencia, podemos inferir que necesitamos producir nuevos conceptos, nuevos marcos teóricos y nuevas herramientas críticas expresamente para artistas que no admiten ser catalogadas ni en los márgenes ni en los núcleos de la crítica académica tradicional. Mi investigación concluyó en que el arte de Evelyn de Morgan no admite el encasillamiento en ninguno de los movimientos estéticos de mediados del XIX y principios del XX, aunque apele a algunos de sus elementos, haciéndose por tanto urgente la construcción de una historia del arte que contemple este tipo de casos, el de mujeres artistas que simultáneamente operan dentro y fuera del sistema en busca de su propia tradición. En definitiva, ubiqué a la artista británica en una tradición completamente distinta hasta ahora, ajena a los paradigmas androcéntricos de sucesión cronológica de corrientes estéticas y a los cánones académicos masculinos. Esto es, una tradición o genealogía femenina, feminista y sororaria en constante diálogo con las mujeres creadoras del pasado, pero también con las mujeres creadoras e investigadoras del futuro. Muchísimas gracias. Me tienen a su disposición en los enlaces que antes os he comentado. Muchas gracias a todo el mundo.